Muy buenos días, muy buen 2024, Eduardo Menem. Espero que se haya reído como nosotros con esta canción, esta cumbia de los Palmeras. Me hace recordar lo opuesto, o sea, pues los Palmeros acá son, no sé, como los Rolling Stones. La controversia que se genera en Estados Unidos con Taylor Swift haciéndole la contra a Donald Trump. O sea, conseguir el apoyo de las Palmeras en ese momento realmente debe haber sido muy importante para Carlos Menem. Bueno, espero que le haya gustado Sí, la apertura, Eduardo. sí, porque me trae recuerdos de la campaña, ¿no? Una campaña muy difícil, muy dura, ¿no? Sobre todo la interna con Cafiero, que fue, digamos, la única interna en serio que se hizo, por lo menos en el peronismo, ¿no? Donde se tomó a todo el país como distrito único con el voto directo de los afiliados, ¿no? Bueno, esa canción no sé quién la escribió, pero bueno, que es medio pegadiza. Lo Así es. que, Déjeme, Eduardo, usted me habla de la interna con Cafiero, pero en realidad esta canción está hecha para, si yo no entiendo mal, la década sí, ganada, no, está hecha no, para la pero campaña del 2003 de Carlos claro, Menem. Sí. no, creo que era antes, bueno, no Ahora, recuerdo, yo quería ha aprovechar pasado eso tanto tiempo. para engancharlo. Si usted fue presidente de la Convención Constituyente. Yo escribí hace unos días una columna preguntándome si Alfonsín se había equivocado al insistir con el balotaje, que el balotaje no existía hasta hace 15 años prácticamente en ninguna parte de los países limítrofes. Se fue incluyendo en algunos en los últimos 10, 15 años. No existe en ninguna de las democracias occidentales sólidas, salvo la francesa, que de hecho la palabra balotage Sí, proviene de Francia, sí, proviene de Francia y que significaba bolitas, que era sí. con lo que antes se elegía a los candidatos. Me pregunto si no hubiera habido balotage. En lugar de Macri hubiese sido presidente Scioli. En lugar Sí, de Milei hubiera sido presidente eh, Massa, Massa. Y en lugar de Néstor Kirchner hubiera sido presidente Carlos Menem. sí, Hoy, en retrospectiva, ese simple artículo en la Constitución que planteaba que había primera vuelta si no se lograba 45% más de 10 sí, puntos de sí, diferencia. Cambió la historia de la política argentina. O sea, fíjese lo que hubiera sido diferente en la Argentina con Menem presidente en el claro, 2003, Scioli presidente en el 2015 y Sergio sí. Massa presidente. Obviamente la contrafáctica no vale porque la alteración de uno hubiera alterado todos los demás. Pero lo cierto es que a lo largo de los últimos 20 años, lo que muestra es que el balotaje cambia el resultado de la primera vuelta. Hoy, en retrospectiva, ¿fue un error, fue un acierto? ¿Cómo lo evalúa? Vea, yo le voy a contar la verdad de la historia. A Carlos no le gustaba el balotaje, ¿no? En las negociaciones que se hizo con Alfonsín sobre los cambios, porque la idea era acordar todos los puntos, ¿no? En el Pacto de Olivos, Alfonsín insistió con el tema del balotaje y yo conversando con él le manifesté que Carlos no estaba de acuerdo, pero bueno, llegamos a una solución a medias, es decir, mantenía el balotaje, pero Con el bajando 45%, el claro. porcentaje, o sea, en vez del 50 al 45, y sacando, digamos, más de 10 puntos a la diferencia, al que le sigue, si tenía más del 40% de los votos. Es decir, ese fue el acuerdo que se logró con Alfonsín. Pero fue una idea de él que, bueno, dentro de las concesiones que se hicieron para el pacto, se quedó incorporada de esa forma. Y hoy, en retrospectiva, Eduardo, ¿tenía razón Carlos Menem o tenía razón Alfonsín? Qué difícil decirlo, ¿no? Porque estaríamos hablando de lo contrafáctico, ¿no? Pero yo creo que, en definitiva, ¿qué es lo que pasó ahora en el último balotaje, ¿no? Llevaba todas las de ganar Massa y terminó exponiéndose Milei.
Vea, yo la verdad que no lo rechazo al balotaje. Yo creo que está bien, pero haciendo ciertas reservas, es decir, no me convence del todo, porque ¿qué pasa en el balotaje? El que sale segundo, cuando va a la segunda al balotaje, une fuerzas de otros partidos políticos. O sea, el que gana no es digamos el dueño de todos los votos. Entonces ahí hay como una situación un poco, no sé si es del todo democrática, ¿no? No, y además tiene que el Senado y los diputados son elegidos en la primera vuelta, entonces si el que gana saliendo segundo o a veces muy cerquita del tercero, no tiene luego los votos en el Congreso para llevar adelante, que bueno, es lo que hoy enfrenta a su hijo al frente de la Cámara. Claro, eso es lo que pasó ahora, porque queda como desfasado el tema, ¿no? Porque el presidente no lleva consigo los diputados. Si hubiera sido sin segunda vuelta, bueno, no hubiera sido presidente, pero... bueno, pero si hubiera sido presidente contaba con los votos. Habría que ver un sistema en el cual los diputados sean elegidos junto con el presidente, ¿no? La única forma, claro, la única forma es que no hubiera balotaje, porque si no, no habría partido. En el 89, Carlos Menem ganó la presidencia, pero como Alfonsín había adelantado la entrega del poder, en vez de hacerlo en diciembre, fue en julio. Entonces, ¿qué pasaba? 6 meses los diputados eran los anteriores, claro. Carlos aceptaba recibir anticipadamente el poder, pero no tenía los diputados. Entonces, ahí hicimos un acuerdo. Yo estaba en la presidencia provincial, hicimos un acuerdo en mi despacho por el cual Carlos aceptaba asumir antes, pero había un acuerdo de que los radicales iban a facilitar la sanción de las leyes que tenía que mandar el Poder Ejecutivo, que fueron la de emergencia económica y la de reforma del Estado. Iban a facilitar, no a votar a favor, sino a facilitar. O sea, se levantaba uno o dos, si hacía falta para que sea aprobada. Y bueno, y así fue aprobada, un acuerdo que fue cumplido de buena fe. ¿Qué épocas? Cuénteme, el primero déjeme decirle, yo no vi obviamente las 11 horas de ayer de plenario, pero vi las intervenciones y los recortes que se hicieron más populares. Y siempre vi a su hijo muy mesurado, muy equilibrado. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿A quién se refiere? A Martín, a su hijo. Ah, sí. Sí, lo hizo muy bien. Lo que pasa es que era la primera vez que dirigía una asamblea, y bueno, no era fácil por el clima que se vive, no era fácil porque se trataba de una ley muy extensa, y había una crispación política, como habrá visto usted de algunos discursos. Pero la llevó bien, con autoridad, creo que fue ecuánime, no le negó la palabra a nadie. Me parece, yo estoy conforme con lo que él hizo, ¿no? Bueno, decirle, Eduardo, que yo también, porque notaba esa diferencia entre las maneras de los libertarios y parte de gente cercana, por ejemplo, que tomen de la buena, como dice Sper, o frases agresivas, con las de su hijo, que siempre fue ponderado, equilibrado. Lo felicito, te lo digo así. Muchas gracias. Él en todos los órdenes de la vida es así, es muy conciliador, tiene buen trato, tiene, aún con algunos diputados de Unión por la Patria, que tienen, digamos, un alto tono de defensa de su gobierno. Con Martín se lleva bien con todos ahí, ¿no? Más allá de que después en la sesión haya discursos encendidos, pero se lleva bien con todos. Yo recuerdo
que le mandé, cuando fue elegido presidente, un recorte del diario La Nación de la época de la Convención Constituyente, donde el articulista definía los 3 estilos distintos que teníamos los que dirigíamos yo, el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo. Teníamos estilos distintos, pero decía que yo era más conciliador, que trataba a todos como señor convencional, que, o sea, con una mayor formalidad que la que se usa habitualmente, ¿no? Así que yo creo que a Martín le vino bien ese comentario. Sin duda. Eduardo, aquí quiere hacerle pregunta a nuestro especialista en política, Alejandro Gomer. ¿Cómo le va, Eduardo? Muy buenos días. Nombraba al año 89, ¿no?, cuando asume Carlos Menem, y bueno, quería hacer la reforma, casi lo mismo que está hablando hoy, ¿no? Emergencia, las distintas emergencias, sobre todo económica, reforma del Estado, y hace un acuerdo con el radicalismo para llevar adelante esto. ¿Le está faltando eso hoy a Milei, poder tener esa muñeca política para acordar, para sacar adelante las leyes? Sí, vea, son estilos distintos, épocas distintas. Yo no voy a criticar el comportamiento del presidente actualmente, pero claro, es un estilo muy distinto al que tenía Carlos, ¿no? Tratar de convencer, no de vencer. Y bueno, Carlos se llevaba bien con todos, tenía las reuniones con Alfonsín, eran muy cordiales. Usted recordará esas fotos que le sacan a los dos en Olivos, cuando Carlos resulta elegido presidente, caminando en Olivos, después con todo el mismo trato cordial, amable, aunque discrepaba muchas veces, ¿no? Pero sí, un estilo distinto, y bueno, espero que se puedan conseguir resultados como se consiguió en esa época, ¿no? Además, vea, a mí me asombra la ignorancia o mala fe de algunos que ayer hablaron, ¿no? Sobre todo algunos de izquierda, ¿no? Cuando dice las privatizaciones fueron un fracaso, todas destruyeron el país. Claro, no sabe o no quiere decir que, por ejemplo, la privatización de los ferrocarriles, que perdían $2 millones por día, llevó a que se aumente el número de pasajeros transportados el doble. Lo mismo en los subterráneos. Después, ¿qué vamos a hablar de los teléfonos, no? Bueno, Eduardo, también con los ferrocarriles desaparecieron pueblos enteros, ¿no? Que no llegó más a No, pero no fue por eso. Vea, la inmigración del campo hacia la ciudad no fue por falta de trenes, fue una tendencia, hay que leerlo a Gino Germani, es una tendencia porque los pueblos fueron decayendo, pero no por falta de ferrocarril, fueron decayendo por sus economías muy débiles, y la gente que hacía, quería que sus hijos vayan a estudiar a la ciudad para entrar en la universidad. No es un movimiento que no tiene nada que ver con el tren. Vea, hay un libro muy importante sobre los ferrocarriles escrito por Martínez y no recuerdo quién más, donde dice y explica bien cuáles fueron las causas y cuáles fueron los efectos, ¿no? Además, el diseño de los ferrocarriles estaba mal hecho porque había muchos sistemas de tracción, uno a vapor, otro eléctrico. Bueno, había varios tipos de trocha angosta, trocha ancha, o sea que era un complejo muy difícil de manejar, pero de todos modos, que haya aumentado el número de pasajeros y de cargas transportadas, revela que anduvieron mejor. Ahora, con respecto a los teléfonos también, de 2 millones se elevaron a 7, 8 millones de líneas, que se instalaban en 2 días, no en 10 años, como ocurría con el sistema anterior y el Megatel y todos esos sistemas que se habían implantado en el gobierno anterior, ¿no? Y qué decirle también de
del agua, el problema eléctrico, por ejemplo, ¿no? Ustedes se acordarán, a fines del 88 y 89, en los cortes de luz había un promedio de 10 horas de corte por día, ¿no? Cuando se privatizó, empezamos a tener prácticamente sin cortes, ¿no? Y se estableció un modelo que, según dicen en el libro Los platos rotos de Cabot y otro autor más, fue un modelo que fue tomado por otros países, porque llegamos a abaratar el costo de la electricidad y además la pudimos exportar a países vecinos, ¿no? Bueno, entonces no se puede decir, es cierto que alguna privatización no anduvo bien, como la de aerolínea, esa anduvo muy mal, pero bueno, fue porque no hubo tantos oferentes para ser adjudicatario, hubo una línea más, creo, una o dos, así que esa fue mal, pero Iberia tuvo un mal comportamiento y por eso esa privatización no anduvo bien, pero en el conjunto no cabe duda que el país pudo salir de lo que estábamos, con una inflación del 5.000%, casi sin fondo en el Banco Central, sin crédito externo, prácticamente con casi default. Entonces eso fue una de las cosas que le permitieron sacarnos de esa situación tan difícil. Lo mismo la ley de convertibilidad, bueno, y todas las otras cosas que se hicieron en los 90. Eduardo, déjeme, Jorge Fontevecchia nuevamente, déjeme decirle, para compartir con la audiencia, mucho más la más joven, que en los años 90 nosotros tuvimos una relación muy crítica con el menemismo, con usted en particular, con su hermano más aún. Sin embargo, quiero, con el paso de los años, hacer un reconocimiento en la comparación con lo actual, en esto que usted marcaba del trato respetuoso, tan distinto que había del gobierno suyo y de su hermano al de hoy, ¿no? Esas normas, esas formas de convivencia que yo creo que hacen también, son esenciales a la democracia, que veo que, bueno, en su hijo están plasmados y quiero volver a felicitarlo, al mismo tiempo desearle el mejor 2024 para usted. Muchas gracias. Escúcheme, yo fui a una conferencia en Uruguay con jefes de otros parlamentos, hablando de las relaciones con la prensa, ¿no? Recuerdo que Kuki Lacalle, el presidente de Uruguay, decía que siempre las relaciones con la prensa fueron tormentosas. Bueno, en esa época de tantos cambios, por supuesto, las relaciones eran, como usted muy bien dice, ¿no? Pero lo que hay que rescatar es que no debe haber habido un presidente que atienda más la prensa que Carlos, ¿no? Las conferencias de prensa, después Coras con su conferencia a la puerta de su casa, donde iban los periodistas todas las mañanas. O sea, las relaciones con la prensa fueron excelentes. Y además, recordará a Jorge que en el artículo 43 de la Constitución reformada en 1994 se reconoció el secreto de las fuentes de información periodística. Eso fue un paso muy grande en favor del periodismo, como la eliminación del desacato. Bueno, con la privatización de los canales y de las radios también fue un avance hacia la democracia, porque yo me puedo imaginar lo que han sido los canales que se privatizaron en manos de los Kirchner, ¿no? O de las radios. Hubiera sido realmente una masacre de mala información, ¿no? Basta con recordar 678 en la televisión, que le llaman pública, ¿no? Para ver hasta qué punto tuvimos un gran avance en los pensos. Bueno, sí hubo algunas situaciones en las cuales, si uno se pone a pensar hoy, no deberían haberse producido, pero bueno, ya es tiempo pasado. Y que las diferencias, pero ¿sabe qué es lo que me parece interesante, Eduardo? La diferencia, usted sabe que Perfil tuvo 30 juicios durante los años 90 de funcionarios de gobierno y de la familia Menem. Tuvimos 2 bombas en la puerta de este edificio, el mismo edificio donde hoy estamos, y el asesinato, que para nada puedo achacárselo al gobierno de Menem, del último periodista que fue
José Luis Cabezas. Pero independientemente pero de no puede, por eso no, para nada es achacable a, no, por eso lo marqué, para nada es achacable al gobierno de Menem, sino nunca se le ocurrió poner una bomba. Exacto. O atacar físicamente a nadie, ¿no? Y cuando tuvo problemas, bueno, fue la justicia. Ahí va, no, permítame, quiero que me entienda bien. No estoy diciendo que las dos bombas las haya colocado su hermano, y como acabo de aclarar, muchísimo menos lo mismo en el caso de Cabezas. Le estoy contando que durante los años 90 nosotros tuvimos muchas controversias, muchas dificultades, sí. Y de hecho los juicios de los funcionarios de gobierno y de la familia Menem sí fueron producidos por usted. Bueno, pero siempre, pero déjeme terminar, siempre dentro del derecho, lo que le estoy planteando. Los juicios que llevaron adelante, hicieron juicios, llevaron adelante dentro del esquema constitucional, con todas las diferencias que nosotros podíamos marcar, una Corte Suprema que era adicta, pero quiero marcar la diferencia que existen, a pesar de las críticas que nosotros hicimos, y que hoy, a 30 años de distancia, quiero reconocerle con cierta nostalgia que las formas que ustedes tenían de confrontar con el periodismo opositor eran, al lado de las actuales que vemos, y con las que tuvo el kirchnerismo sin ninguna duda, eran mucho más benévolas, y quiero nuevamente reconocerle. Me parece que en la diferencia, lo importante acá es que en la diferencia podamos respetarnos, entendernos, compartir visiones, disentir con el respeto que usted lo hace con nosotros y que quiero corresponderle. Sí, indudablemente el trato cambió mucho, ¿no? Desde los 90. Durante el kirchnerismo, Cristina, que era la que mandó todo el tiempo, nunca hizo una conferencia de prensa, nunca, salvo las preguntas que le hicieron en Harvard, y que bueno, donde tuvo esa expresión cuando alguien le reclamó sobre su patrimonio, dijo: estamos en Harvard, no en La Matanza. Y perdóneme, permítame agregar también, Eduardo, otro gobierno con el que nosotros tuvimos mucho conflicto es con el de Mauricio Macri, conflicto en el sentido de que fuimos muy críticos. Sin embargo, hay que reconocerle a Mauricio Macri que siempre fue respetuoso también de la prensa, del periodismo, y que tuvo una actitud distinta. Así, mis extremos me parece que son el kirchnerismo por un lado y lo que temo hoy de Javier Milei y los libertarios. Ojalá el actual presidente y el Partido Nuevo de La Libertad Avanza incorpore del menemismo no simplemente las ideas económicas, sino aquellas que tenían que ver con estas características que usted menciona, que usted mismo tenía, y espero que, viendo la actuación de su hijo, se irradien desde allí a todos los demás. Sí, no, yo lo que quiero rescatar, Jorge, es que yo creo que ningún gobierno después de Carlos tuvo la amplitud con la prensa, ¿no? En el sentido de la información, los reportajes. Yo recuerdo que en ese tiempo me llamaban a las 6, 7 de la mañana para hacer un reportaje por radio, que bueno, ahora ya son un poco más prudentes, llaman más tarde, ¿no? Pero atendíamos de todos modos, atendemos de todos modos. Recuerdo una vez me llaman como a las 6:30 de la mañana y atiende mi hijo menor, que era chico, y le dice: pibe, ¿vos sabés la hora que es para que llame a esta hora? Pues así como, Eduardo, así como un cambio de comportamiento de la sociedad, de los pequeños pueblos, hacia la urbanización, para decirlo de alguna manera, en las ciudades más grandes, también la gente se levanta un poco más tarde, porque hoy los servicios son más demandantes de mano de obra de lo que son las industrias, uno puede decir desgraciadamente, y el horario allí se corrió de las 6 de la mañana a las 8. Eduardo, nuevamente, un placer grande poder tener este diálogo con usted, por lo que significa en esto que hablábamos de que se pueda entender gente que piensa diferente. Le agradezco enormemente el tiempo que nos da, le deseo lo mejor para este 2024 a usted, especialmente a su hijo, y nos mantendremos en contacto todo lo posible. Bueno, le agradezco mucho, Jorge, por esta conversación. Realmente ha traído a colación algunos enfrentamientos del pasado, pero bueno, yo creo que con el tiempo aprendemos a
aprendemos a superar esas diferencias, ¿no? Así es. Y tratar, porque la democracia no es solo una forma de gobierno, sino también un estilo de vida. Exactamente. Y con los valores que ahora tenemos que respetar, el de la vida digna, el de la tolerancia, en fin, todo. Democracia y tolerancia son sinónimos, así es. Eduardo. La solidaridad, que es el nuevo nombre que tiene la igualdad, que también está incorporado en la reforma 94, ¿no? Que la ayuda al más débil. Bueno, en fin, todas las cosas que nos ayudan a superar los enfrentamientos anteriores, ¿no? Del pasado, que ya son pasados. Ahora tenemos que vivir este presente y el futuro, tratando de que sea mejor para todos, ¿no? Para el cual tenemos que estar más unidos. Muchísimas gracias, Eduardo Menem, y lo vamos a despedir en esa demostración de pluralidad con la cumbia de Menem de los Palmeras.